Hermanos, hoy el Ministerio de la Mujer se viste de gala. Ustedes han visto a las mujeres vestidas hermosamente. Es el Día Mundial de Oración Femenina. Las mujeres se toman el púlpito y se destaca o se hace énfasis en la oración. Cuando la directora del Ministerio de la Mujer me abordó para predicar hoy, ella me dijo que buscara en el internet el sermón que venía de parte de la división norteamericana. Y tengo que confesarles algo. No puedo predicar un sermón que otra persona haga. No puedo, no es mío, no viene de dentro de mí. Así que con respeto le dije, dame el título del tema y yo me baso en el título del tema, pero yo voy a preparar mi propio tema. Y ella lo aceptó. Así que ella me dijo, el tema o el lema del sábado en el mediodía es fe a través de la oración. Y basada en eso, durante más de un mes he estado leyendo en la palabra lo que Dios habla acerca de la fe y acerca de la oración. He estado estudiando por más de un mes libros del espíritu de profecía. Pero por sobre todo le he estado pidiendo a Dios y clamando que me dé sabiduría para armar el tema de manera que seamos cada uno de nosotros impactados en esta hora por su palabra. Este sermón es el Señor el que nos lo quiere dar. Y yo quiero que cada uno de ustedes esté atento a la voz de Dios en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre Celestial, eres grande y poderoso, eres nuestro Dios, te reconocemos como nuestro Dios. Gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte y gracias también, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas. Dices allí que somos tus hijos, nos amas tanto que has dado a tu Hijo unigénito para que nos salve. Permite, Padre Celestial, que en esta mañana seamos buenos oidores y seamos buenos hacedores de lo que tú nos vas a enseñar. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estaba tratando de preparar el tema, no encontraba la historia para comenzar. No hallaba cómo arrancar. Así que empecé a orar y le dije al Señor, Señor, yo no voy a escoger la historia, tú me la vas a dar. Y un día mientras iba en el carro a dejar a mi hija a la escuela, tenemos una matutina antigua del año 2008 de jóvenes en el carro y ella y yo siempre vamos compartiendo alguna meditación mientras vamos en el carro. Así que esa mañana le dije, María Daniela, abre la matutina en el día de hoy y leámosla, compartámosla juntas. Cuando ella comenzó a leer la matutina, en mi interior yo dije, esta es la historia que el Señor me está dando para comenzar este sermón. Y es la historia que está en el libro de René Coffey, es la matutina de jóvenes del año 2008. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Un avión americano que iba volando se le agotó el combustible y tuvo que aterrizar en una isla que estaba en manos del ejército enemigo. Cuando estos hombres iban a aterrizar, el capellán que iba con ellos en el avión comenzó a orar e hizo una petición a Dios. Él dijo en su corazón, Señor, sálvanos. Porque caer en territorio del enemigo, aterrizar en territorio del enemigo, implicaba dos cosas. O que los tomaran y los mataran, o que los colocaran simplemente en un lugar como prisioneros. Y mientras el capellán hacía esta oración, todos los demás que iban con él en el avión estaban sorprendidos. Más bien se mofaban del capellán. Cómo en una situación tal él podía siquiera levantar su voz para orar.
El avión aterrizó en este territorio enemigo y mientras estaban ellos allí, pasó la primera noche y no llegaron. Al día siguiente, cuando se levantaron, uno de los soldados que iba en el avión sintió una impresión en su corazón. Sintió que debía ir caminando sobre la playa y eso fue lo que él hizo, porque esa fue la impresión que sintió. Mientras él caminaba por la playa, logró divisar en el mar un bidón. Un bidón es como un garrafón grande, un tanque, y lo veía flotar en el agua. Pero él no sabía qué era aquello. Las olas fueron trayendo poco a poco el bidón hasta la orilla y él simplemente lo observaba. Cuando estuvo a su alcance, el hombre se acercó un poco más y logró ver un letrero en el bidón que decía 200 litros. Él no lo podía creer. Salió corriendo a informarle a los demás que ahora estaban salvos. ¿Por qué estaban salvos? Había 200 litros de combustible para aviones de guerra. Era insólito. ¿Cómo había podido llegar ese bidón justo allí al lugar donde ellos habían aterrizado y era lo que ellos estaban necesitando? La historia sigue porque unas semanas antes los japoneses habían atacado un barco que llevaba un cargamento de combustible. Después de varios impactos que le dieron a este barco, el barco se había comenzado a hundir. Y los que estaban a bordo del barco, para evitar que el barco se hundiera, comenzaron a lanzar fuera del barco los bidones que hacían más de peso para el barco y lograron lanzar una gran cantidad de bidones al mar. Entonces, ninguno de los bidones fue recuperado después, sino solamente uno, el que estos hombres lograron rescatar después de que ese bidón había recorrido más de 1.600 kilómetros en el mar y después de que había pasado cerca de 25 islas pequeñas en el Océano Pacífico. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Dios, desde antes de que este hombre orara, mucho antes de que siquiera el avión se levantara, mucho antes de que siquiera faltara el combustible, ya Dios tenía una solución para el problema que ellos iban a enfrentar. Y Dios tenía una solución para la oración de fe. Qué maravilloso Dios nosotros tenemos. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre el capellán y los demás hombres que iban a bordo del avión? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Es sencillo, fue la fe. Fue la fe. La confianza en el Señor. Fue la fe en aquel que todo lo puede. Fue la fe en aquel para quien nada es imposible. Es la fe, o fue la fe en aquel para quien todas las cosas son posibles. Y es muy fácil hablar de fe. Yo estoy aquí hablando de fe. Pero ¿saben qué difícil es ejercitar la fe? ¿Le ha tocado a usted alguna vez tener que ejercitar la fe y le ha parecido que es difícil? Claro que es difícil. Es muy difícil. La palabra del Señor está llena de episodios de fe. Y esos episodios no fueron dejados allí por casualidad. La misma palabra del Señor nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El capítulo número 11 del libro de Hebreos es el capítulo de la fe. Si ustedes lo han leído antes, pueden encontrar allí descritos una serie de personajes bíblicos que fueron famosos por su fe.
Y pudiéramos mencionar quizá algunos nombres. Pudiéramos decir Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Rahab, Josué, Caleb, Gedeón, Samuel y en fin, si ustedes leen el capítulo, van a ver que no solamente estos, sino muchos más están allí escritos, porque fueron personas que se destacaron por su fe en Dios. Ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Pero qué es fe? Allí mismo en el libro de Hebreos encontramos una definición. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como tener la seguridad de algo que no ha sucedido, pero que va a suceder. Es fácil tener la seguridad de algo que no sabemos, que es incierto de que suceda. ¿Es fácil tener la seguridad de que va a suceder? No es fácil, porque hay algo que el enemigo pone en nuestro corazón, que es la duda. El diccionario de la Real Academia de la Lengua da una definición que a mí me gustó y la voy a leer. Dice que la fe es la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento o experiencia, aunque falten pruebas para comprobarlo. Es aceptar algo que una persona con autoridad, con experiencia, con conocimiento dice, aunque falten pruebas para comprobarlo. Pero me gusta aún más la definición que da el Diccionario Bíblico Adventista. El diccionario dice que es confianza del corazón y de la mente en Dios. Es la confianza del corazón y de la mente en Dios y en sus caminos que nos conduce a actuar en armonía con la soberana voluntad de Dios. Voy a tomar solamente 3 personajes rápidamente. Dios le dijo a Noé, fue la voz de Dios a Noé, en Génesis 6:9 en adelante. Hazte un arca de madera de gofer, porque traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. ¿Qué le dijo Dios? Hazte un arca de madera de gofer. ¿Hay alguna cosa difícil de entender en esa orden? No, es fácil. Hazte un arca de madera de gofer, porque voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Y qué hizo Noé? Noé hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. Dios le había dicho que hiciera el arca y Noé simplemente, ¿qué fue lo que hizo? El arca. No habían pruebas para comprobar de que iba a llover, pero él simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Dios le dijo a Josué, he entregado en tu mano a Jericó. Eso está en Josué 6, el versículo 2 en adelante. He entregado en tus manos a Jericó. Rodea la ciudad por 6 días. Una vez le darás la vuelta a la ciudad, pero el 7º día tú debes rodearla debes dar 7 vueltas. Y debe hacer sonar las bocinas y el muro de la ciudad o las murallas caerán. ¿Es fácil o difícil eso que Dios le dijo a Josué? Es fácil. Dale la vuelta 6 veces, luego el 7º día 7 vueltas, toca la bocina y listo, se van a caer las murallas. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. Eso fue lo que Josué hizo, lo que Dios le había dicho que hiciera. Así que Josué hizo lo que hizo, ¿y qué pasó? Se cayeron, se desplomaron las murallas de Jericó. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? ¿Qué le dijo? Miren lo que le dijo. En Jueces 6,
del 16 en adelante. Le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Derrotarás a los madianitas. Y después de todo un proceso allí en el capítulo, finalmente Gedeón queda con 300 hombres para hacer guerra contra los madianitas. Entonces Dios le dice, forma 3 escuadrones de 100 hombres y cada uno de ellos va a tener trompetas en sus manos y van a tener cántaros vacíos y teas ardiendo dentro de los cántaros. Y cuando Gedeón haga sonar la trompeta, entonces ustedes todos van a sonar la trompeta y van a quebrar los cántaros y van a gritar por Jehová y la espada de Gedeón. ¿Fácil o difícil? Eso es tan fácil. Es bien fácil. Si Dios le estaba diciendo que era lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo Gedeón? Hizo exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. Gedeón dio trompetas. Imagínense ustedes a una guerra con trompetas. Eso es como que, wow, esto como que no me cuadra. ¿Cómo voy a ir a una guerra con trompetas, con cántaros, con teas ardiendo? Eso como que suena como que extraño, ¿no? Pero eso fue lo que ¿quién? Dios le dijo a Gedeón, es fácil. Y Gedeón simplemente dijo, si eso fue lo que Dios me dijo, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Derrotaron al ejército madianita y el pueblo de Israel fue victorioso y se gozaron en el triunfo porque habían hecho conforme a lo que Dios había dicho que se debía hacer. ¿Se están dando cuenta, hermanos, de algo? ¿Cuál fue el éxito de estos hombres? Y si nosotros leemos cada uno de los episodios bíblicos de los que están registrados en el libro de Hebreos, vamos a encontrar casos iguales, parecidos o más sorprendentes aún. Ellos simplemente creyeron a la voz de Dios, creyeron lo que Dios había dicho. Y no solamente lo creyeron, sino que obraron conforme a lo que Dios había dicho. Y algunos de ustedes pudieran decir, pero es muy fácil escuchar la voz de Dios, pero es difícil hacer lo que Dios dice. No hagas preguntas, no trates de entenderlo, simplemente hazlo porque Dios lo dice. Si Dios lo dice, yo lo hago y la victoria viene porque Dios lo dice. Hagamos caso a la voz de Dios. ¿Se están dando ustedes cuenta del hilo dorado que me une a la fe con la obediencia? Hay un hilo dorado que une a la fe con la obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si yo no lo obedezco. La misma Biblia, busquémoslo en Santiago 2:17. Santiago 2:17 da una declaración precisamente de esto que estamos mencionando, porque es imposible tener verdadera fe si no existe obediencia. Dice Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. No puedo decir que tengo fe en Dios si no hay evidencias de esa fe, si no hay obras que demuestren esa fe. Yo quiero tener esa clase de fe que tuvieron estos hombres. ¿Ustedes quisieran? Amén, gloria a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para lograr esa clase de fe igual a la de estos hombres de fe? Y saben, es interesante, pero el Señor siempre nos conduce al mismo punto, al mismo lugar. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 397. Dice el Señor, la fe se fortalece por la oración y por la meditación en las palabras de Cristo. Quiere decir que la fe simple y llanamente se desarrolla cuando nosotros tenemos una vida de comunión con Dios,
cuando estudiamos su santa palabra y cuando tenemos una vida de oración. ¿Fácil o difícil? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Quiero verla, levántenla. ¿Alguien les prohíbe leer su Biblia? ¿Está la Biblia metida en un lugar que del cual nosotros no tenemos acceso? No, mire que todos tienen Biblia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Porque simplemente con yo estudiar mi Biblia y con tomar tiempo para orar, entonces mi fe se va a robustecer y voy a llegar a ser semejante en fe a estos hombres y mujeres que están registrados en la galería de la fe en Hebreos 11. ¿Dónde está el problema? Es fácil la fórmula de Dios. La fórmula de Dios es sencilla, pero hay un pedacito que el Señor declaró en Lucas 18:8. Yo quiero que lo busquemos. En la segunda parte del texto, el Señor hace una pregunta, porque el Señor ha dejado todo a nuestro alcance para que nosotros desarrollemos la fe y la confianza en Él. Pero depende de nosotros. Él ya lo hizo todo. Aquí está la Biblia y la oración depende de nosotros. ¿Qué dice la segunda parte del texto de Lucas 18:8? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. ¿Hallará Jesús fe en la tierra? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque no es fácil ejercitar la fe. Por eso necesitamos fortalecerla. Necesitamos robustecernos en la fe. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él reprochó varias veces a sus discípulos por su falta de fe. Y solamente voy a mencionar algunos episodios. Si ustedes quieren los buscan o los anotan y luego los leen en casa. En el libro de Lucas, el capítulo número 8, versículos 22 al 25, se relata un episodio cuando los discípulos van en la barca, Jesús va con ellos en la barca y se levanta una tremenda tempestad. Recuerdan que los discípulos estuvieron luchando y batallando y sacando el agua y peleando mientras Jesús estaba en la barca dormido. Y cuando ellos creyeron que iban a morir, que ya no había más nada que hacer, entonces miraron y vieron a Jesús ahí y dijeron, pero si Jesús es nuestra salida. Así que se fueron allá, sacudieron a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos, perecemos. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? ¿Dónde está vuestra fe? Y si leemos el mismo episodio en el libro de Mateo, la pregunta de Jesús fue, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprochó la falta de fe de los discípulos. En otra ocasión traen a un endemoniado delante de los discípulos, su padre lo trae. Y Jesús se da cuenta que había una discusión allí entre ellos. Entonces Jesús se acerca y les dice, oh generación incrédula y perversa. Entonces los discípulos le dicen, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio de ese muchacho? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Por vuestra falta de fe. Por vuestra poca fe. Eso está en Mateo 17, el versículo número 14. Por vuestra poca fe. Y saben, aquí tengo conmigo en mi Biblia, y lo traje para ilustrarlo y se lo mostré a Madai ahorita. Ustedes pueden ver esto. ¿Pueden ver esto? ¿Qué tengo yo aquí? Ah, sí lo alcanzo, pero Madai sabe, pero los que no están por allá atrás, ¿qué ven? Nada, un cuadrito. Ven solamente una cosita que yo tengo aquí como un marcalibro. ¿Saben qué está en esta cosita? Esto nos lo regaló Elena hace muchos años, bueno, algunos tiempo atrás. Esto es un granito de mostaza.
¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En Mateo 17:20. Si tuviereis fe como un granito de mostaza, miren esto como es de pequeñito, que ni se ve, le diríais a esta montaña o a este monte, muévete, y se movería. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que tuviéramos fe siquiera como este granito de mostaza? ¿Qué tal? Quiere decir que no tenemos fe. Porque ninguno se va a atrever a decirle a un monte, muévete. ¿Cierto que no? Pero eso lo dijo el Señor Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, muévete, y él se movería. Entonces los discípulos hicieron una exclamación desde lo profundo de su alma. Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe, porque no tenemos fe y necesitamos que tú nos la aumentes. Y yo en esta mañana quiero decirle lo mismo que dijeron los discípulos, Señor, aumenta mi fe, necesito tener fe en ti, necesito creer en tus promesas, necesito confiar en tu palabra, necesito desarrollar una fe más fuerte que me ayude en el tránsito en esta vida difícil que nos toca llevar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Fue la lectura bíblica de esta mañana, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Saben que la fe y la oración son hermanas gemelas? No hay fe sin oración y tampoco hay oración sin fe. Para yo acercarme a Dios confiadamente, yo necesito tener fe. O si no, esa oración no va a pasar de aquí. Y para fe sin oración no existe y oración sin fe tampoco existe, porque si yo oro sin fe, entonces no se va a cumplir nada de lo que el Señor promete. Porque para que exista respuesta a la oración, yo debo orar con fe, lo dice el versículo de Hebreos 11. Mire lo que dice la sierva del Señor en el libro Obreros Evangélicos. Dice, las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son el resultado de discusiones complicadas, de amplias facilidades o extensas influencias o abundancia de recursos. Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios se obtienen en la cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los hombres se toman del brazo del Todopoderoso. Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos, oración y fe, dos brazos por medio de los cuales el suplicante humano se toma del poder de amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que Él nos ama, en creer que Él sabe lo que es mejor para nuestro bienestar. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir su camino, y en vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría, y en vez de nuestra debilidad, aceptar su fuerza, y en vez de nuestro pecado, aceptar su justicia. Esto está en el libro Obreros Evangélicos, en el capítulo que se titula La Fe. Qué cosa tan tremenda. El poder que hay en una vida de oración con fe. Es un poder
que el Señor pone en acción. La fe y la oración van tomadas de la mano. Y yo quiero que en esta hora nosotros leamos, voy a leer 3 versículos rápidamente, yo sé que el tiempo se nos fue. Voy a leer un pasaje y nos vamos a detener en ese pasaje ya para entrar a la conclusión del tema. Quiero que lean conmigo, teniendo como background lo que ya hemos hablado, en el libro de San Juan, el capítulo número 15, versículo número 7. Capítulo número 15, versículo número 7. Amén. Dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Crees esto? A ver, ¿creen lo que está diciendo la palabra del Señor? Amén, ¿seguro? Amén. Ojalá que sea un amén de verdad, verdad. Pero saben que en esta promesa hay una condición, y ahí está bien clara la condición. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque vamos a entrar o vamos a adentrarnos en esta promesa de que si pedimos, el Señor va a responder, porque lo dice su palabra. Ahí dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero yo debo cumplir con las condiciones de la promesa. Si yo pongo condiciones a mis hijos para algo y ellos no las cumplen, no viene lo que yo les estoy prometiendo. Pero si ellos lo cumplen, entonces viene lo que yo les prometí, viene la recompensa, viene el regalo, o viene el viaje, o viene lo que prometí. Pero hay que cumplir con las condiciones. Dice Mateo 21, 22. Vamos a leer 21, 22. Mateo 21, 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Creen esto? Amén. Yo lo creo. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora vamos a buscar el libro de Marcos, el capítulo número 11, el versículo 22 y el versículo 24. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 22 y versículo 24. Mira lo que dice el Señor tan hermoso. El 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esa es la motivación de Dios. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. ¿Es fácil? ¿Es fácil? ¿Qué dijimos que habíamos que hacer? Leer su palabra y orar para podernos rebustecer. Y mire lo que dice el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Pero nos vamos a detener en esta mañana en un pasaje que está en Mateo, el capítulo 7, versículos de 7 al 11. Y lo voy a leer. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Esta palabra de quién son? De Jesús. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre o se le abrirá. Y luego viene una pregunta:
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hay en este pasaje 3 verbos. Me gustan esos 3 verbos. El Señor dice pedid, el Señor dice buscad y el Señor dice llamad. Y saben, estos verbos están escritos en una forma que es una orden. Es una forma imperativa. El Señor nos está diciendo pedid, buscad, llamad. Y no solamente nos está diciendo eso, sino que nos está diciendo algo más. Nos está diciendo y se os dará, y hallaréis, y se os abrirá. Eso es lo que Jesús nos está diciendo a través de este pasaje. Y saben, cada uno de estos verbos en el orden en que Jesús los dio, involucra un mayor esfuerzo. Porque cuando yo digo pedid, pedir simplemente es hacer una solicitud desde de adentro de mi corazón, hacerla audible a Dios. Es hacer simplemente una solicitud verbal. Pero cuando yo busco, que es el siguiente verbo, es un nivel más profundo en la oración. ¿Por qué? Porque significa que después de yo haber hablado verbalmente con Dios, busco una respuesta tratando de encontrar qué es lo que Dios quiere para mí. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Y el tercer verbo es llamad, y me gusta en el inglés porque el verbo no es llamar en inglés, el verbo es knock, tocar. El verbo en inglés de este último, cuando usted mira en la Biblia en inglés, el último verbo no es llamar, es tocar. Significa esto que yo no solamente he hablado a Dios, no solamente he buscado para encontrar una respuesta, sino que he tocado una puerta tratando de encontrar la respuesta específica de Dios. ¿Por qué tenemos nosotros que mantenernos pidiendo, buscando y llamando? En primer lugar, por lo que Dios ha dicho. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Pedid, buscad, llamad. Eso es lo que Él dijo. Entonces yo debo obedientemente hacer lo que Dios dice. Porque el que busca halla, y tal vez, cuando yo pido, Dios dice que yo recibo. Y quizás no recibo lo que yo estoy queriendo recibir, sino que voy a recibir algo muchísimo mejor de lo que yo estoy esperando. Porque la promesa es que al yo pedir, Dios va a dar. Ahí dice clarito, pedid y se os dará. Pero se me va a dar no lo que yo pido, tal vez no lo que yo pido, a lo mejor me dan lo que yo pido, pero Dios me va a dar mucho más abundantemente de lo que yo pido, porque el Señor da a sus hijos que ama en abundancia. Dice el que busca halla. Y tal vez haya, no en el momento en que él está esperando hallar, sino que tal vez le toca esperar un poco, pero el tiempo de Dios es el mejor tiempo, y en su tiempo vamos a hallar, porque la promesa está. Y dice, todo el que llama, se le abrirá, se le va a abrir. Y quizá no se le va a abrir la puerta que él esperaba que se le abriera. A veces nosotros queremos por aquí y Dios no quiere por ahí. Entonces no se va a abrir esa puerta porque esa no es la que Dios espera que se abra. Entonces Dios va a abrir la puerta, pero es aquella puerta que nos ofrece a nosotros algo mejor.
Ahí es donde tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él, por lo que Él dice. Y no solamente por lo que Él dice, sino por lo que Él es. Fíjense lo que dice el versículo 9 de allí de Mateo 7, del 9 en adelante. Me gusta más bien, vamos a leer el 11. Dice, si vosotros, siendo malos, Ani, te hago una pregunta. ¿Le das tú a Joshua, si Joshua te pide pan, le das una piedra? ¿Qué le das a Joshua si él te pide pan? Pan o lo mejor para él. A ver por aquí, mano José, si su nieto le pide algo de comer, a ver, aquí dice una serpiente, pescado, ¿usted le va a dar una serpiente al niño? ¿Por qué? Porque lo ama con todo su corazón, porque los amamos. Y dice la Biblia, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Quién es Dios? La razón por la que nosotros debemos orar no es porque Dios nos da siempre lo que queremos, sino porque Él siempre nos da lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es siempre lo mejor para nosotros. Si nosotros malos damos a nuestros hijos, nuestro Padre que es santo dará lo mejor a sus hijos. Si nosotros siendo imperfectos damos lo mejor a nuestros hijos, Dios, que es un Dios perfecto, dará lo mejor a los que le pidan. Si nosotros que somos limitados en sabiduría y en conocimiento, le damos lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto en sabiduría, dará lo mejor a los que se lo pidan. Cuando nosotros vamos a Dios en oración, pidiendo, buscando y llamando, Él se deleita, porque estamos reposando en Él, que es un Dios todopoderoso, es un Dios amoroso, es un Dios perdonador, es un Dios protector, es un Dios generoso, es un Dios que no se cansa de escuchar a sus hijos que le pidan. El espíritu de profecía, en tantos libros que leí, no recuerdo exactamente el libro, dice que el cielo, hermanos, está lleno como de recursos por los cuales nadie ha orado. ¿No les parece? Allá están las respuestas de Dios esperando. Y nosotros aquí no pedimos, no buscamos, no llamamos. A algunos no les gusta pedirle nada a Dios porque creen que es pecado. Eso no está bien, porque eso lo dice la Biblia. ¿O no lo dice la Biblia? Sí lo dice. Hermanos, y en este momento yo quiero compartir con ustedes el milagro. Se lo dije a los hermanos que llegaron a las 7:30 de la mañana. Desde las 7:30 de la mañana estamos aquí orando, cantando y estudiando la palabra del Señor. Y ha sido maravilloso. Porque déjenme decirles que algunos de los testimonios de mis hermanas, hermana Ana Delmis, lo que usted dijo esta mañana va acorde a lo que yo acabo de predicar. Hermana Sadis, su testimonio va acorde a lo que estoy yo predicando. Y yo fui uniendo todo lo que los hermanos han estado diciendo durante toda esta mañana. Y yo dije, Señor, tú eres perfecto. Porque este sermón yo le pedí a Él que me lo inspirara. Y ha estado todo unido de una manera increíble. El día lunes nosotros tuvimos que ir a la embajada, al consulado venezolano en Toronto. Y tuvimos que ir
porque el pasaporte de mi hija María Daniela se va a vencer. Se vence en el mes de mayo. Y nosotros tenemos ya planificado un viaje en el mes de julio y tenemos los pasajes ya comprados. Así que yo soy muy precavida, yo dije hay que extenderle el pasaporte a María Daniela y hay que solicitar nuevamente la visa múltiple, porque si nosotros vamos a Venezuela, ella no tiene esa visa múltiple que está estampada, pero que se la dieron solamente para el mes de abril porque se vence el pasaporte, entonces ella no va a poder regresar. Así que yo fui el día lunes, fui con mi esposo y la niña, y yo iba con todos mis papeles, todo lo que dice el website que yo debo llevar, mis recaudos. Pero cuando paso por la ventana, el hombre que está allí me dice, esos pasaportes ya no se extienden. Y yo le dije, ¿cómo? Ya va, perdón, no entiendo. Y me dijo, ese pasaporte ya no se extiende más. Y yo le dije, ¿por qué? Si a ella ya le hicieron una extensión. Y me dijo, pues déjeme decirle que esa extensión que la niña tiene en el pasaporte no es válida. No es válida. Porque ha habido muchos problemas cuando las personas viajan por Estados Unidos y pasan el pasaporte porque es un pasaporte que tiene un chip. Entonces, cuando pasan el pasaporte, la fecha de vencimiento en el chip está grabada. Y entonces, si ellos lo extienden, no es el que concuerda con la que está en el chip. Así que no es válido para muchos países. Y yo quedé en shock. Yo dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces yo le dije al muchacho que si me permitía, atrevidamente le dije, dígale por favor al cónsul que si me regala de su tiempo 5 minutos. Y mientras él fue al cónsul, yo aproveché y me escabullí para el baño, y en el baño elevé mi oración a Dios. Y yo le dije, Señor, esto es tremendo, esto es terrible lo que se nos está presentando. Y yo necesito que tú hagas algo. Tú tienes que manifestarte, Señor. Y como he estado estudiando esto, imagínense ustedes, yo estudiando todo esto, y yo le había pedido al Señor el inicio del sermón, pero Él me lo dio abundantemente y sin medida, porque no solamente me dio el inicio, sino que me dio el cierre. Me regaló como testimonio personal el cierre del sermón. El lunes hablé 5 minutos con el cónsul y él me dijo, no tengo nada que hacer por usted, señora, qué pena. No hay nada que podamos hacer. Sin embargo, déjeme, yo hago unas llamadas y yo los llamo de vuelta. Yo les llamo de vuelta, pero ese pasaporte no lo puedo extender. ¡Wow! Salimos del consulado desplomados por el piso. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? ¿Por el piso? Sin fe, sin confianza. Tremendo. Y yo decía, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y el lunes, orando y clamando y llorando, porque déjenme decir que toda esta semana no he hecho sino llorar, y orar, y clamar, y pedir, y buscar. Pasó el martes y no hay llamada del cónsul. Llegó el miércoles y el cónsul no llama. Entonces la premura del tiempo que va avanzando, se va a vencer el pasaporte. Tiene un mes de vigencia el pasaporte. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces el miércoles mi esposo llamó y él le dijo, no tengo respuesta aún. No tengo ninguna respuesta que darle. Dijo, en la noche me van a responder una llamada, les aviso. Llegó el jueves y no había llamada, no había señales de vida del cónsul, no había respuesta. Y saben, hermanos, yo les tengo que confesar que el lunes, cuando oraba al Señor, yo le dije al Señor, regálame un testimonio para cerrar el sermón. El jueves yo llamé al cónsul y el cónsul me dijo, señora, qué pena, van a tener que viajar a Venezuela
iban a tener que viajar antes de que se venza el pasaporte, o sea, ya. Y yo miré a mi esposo y le dije, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Primero, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Segundo, el tiempo. Tercero, sacar el pasaporte en Venezuela tarda aproximadamente un mes. Y la visa se va a vencer. No tiene cédula, no se puede sacar aquí, porque aquí se puede sacar si tiene cédula. Pero ella no tiene cédula porque la cédula se da a partir de los 10 años en Venezuela y ella tenía 8 años cuando nos vinimos. Estábamos con las manos así y yo me sentía impotente. Pero ¿en dónde vamos nosotros cuando estamos impotentes? Cuando no podemos hacer nada, cuando no hay soluciones humanas. No tenemos otra alternativa, tenemos que buscar al que todo lo puede. Tenemos que buscar a nuestro Dios porque hay promesas en su palabra que se cumplen cuando nosotros las reclamamos. El cielo está lleno de respuestas, pero no las pedimos. Y saben, hermanos, cuando Él nos dijo eso el jueves, inmediatamente nos pusimos en acción. Llama a Venezuela que nos consigan unos pasajes para cuadrar la fecha, que cayera en March Break, etcétera, etcétera. El jueves fue para mí tormentoso, porque cuadrando todo para el viaje, porque había que salir lo antes posible. Pero el día de ayer, cuando yo me levanté a hacer mi devoción, yo estaba sola en casa, hice algo inusual, hice algo que no lo hago comúnmente. Y lo que hice fue cantar. Yo le dije al Señor, estoy triste, estoy acongojada, mañana tengo que predicar y no tengo el sermón de cierre, el testimonio de cierre, pero después dije, de pronto es que tú quieres que cuente este testimonio porque tengo que confiar en que si no me has ayudado aquí, me vas a ayudar allá. Y yo le dije al Señor, Señor, yo confío que si aquí no me has resuelto el problema, tú me lo vas a resolver allá. Y yo voy a lograr regresar antes de que la visa se venza. Pero yo abrí mi himnario y canté 2 himnos. Y los canté a todo pulmón, los canté desde el alma. El himno que cantamos al principio, el himno 512, nunca estéis desanimados. Y dice el coro, nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Y luego canté el himno que vamos a cantar ahora al final, que es el himno 391, que dice, ¿le importará a Jesús? Y lo canté con todo mi corazón. ¿Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón? Y el coro dice, sí, le importa, sí, su corazón comparte tu dolor. Hermanos, el Señor estaba a cargo de eso que yo había puesto en sus manos. Y me llamaron de Venezuela, ya tenemos los pasajes, defíname para comprarlos. Y yo, como mi esposo no estaba, yo le dije, aguántenme un tiempito mientras él llega y yo los llamo de vuelta. Ella me dijo, tiene que ser antes de las 12 o no hay pasajes. Y yo estaba angustiada, hermanos, angustiada, preocupada, acongojada, yo no sabía qué íbamos a hacer. Cuando mi esposo llegó y le dije, hay que decidir lo de los pasaportes, lo de los pasajes, me dijo, vamos a llamar ya, hay que comprarlos. Y cuando nos dirigíamos a comprar los pasajes, ¿saben qué pasó? La gloria del Señor se manifestó, porque recibimos una llamada del cónsul. Y el cónsul dijo, hemos conseguido un pasaporte en el consulado de Vancouver y el pasaporte está en blanco. Ese pasaporte lo van a enviar a la embajada en Ottawa y ustedes deben ir a Ottawa y a la niña le van a dar el pasaporte por 5 años. ¿Creen ustedes que no es un milagro, hermanos? Hermanos, esto es un milagro. Yo lloré como una niña pequeña, porque el Señor no solamente había respondido, sino que me había dado el testimonio que yo esperaba contar esta mañana. Aunque si el Señor no me hubiera respondido ayer,
yo tenía la certeza de que en Venezuela Él iba a estar conmigo también. Necesitamos tener la confianza y la seguridad de que el Señor no nos ha dejado solos. Él está allá observándonos a cada uno de nosotros. Él nos está mirando nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas, y se llena de gozo cuando nosotros le buscamos en oración, porque en Él hay abundantes respuestas para cada uno de nosotros. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos que si Él no nos responde inmediatamente, esperemos con fe en que en algún momento la promesa vendrá. Porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Que en esta mañana cada uno de nosotros pueda decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Hay alguien en esta mañana que juntamente conmigo quiera alzar su voz a Dios y decirle, Señor, necesito de ti, necesito que me mires, que tengas misericordia de mí, te compadezcas de mí. Resuelve, Señor, todo lo que tengas que resolver en mi vida y ayúdame a creer y a confiar que tú estás a mi lado, que no me has abandonado,